Buenos días, mi amada familia de la fe, el Señor les bendiga en este día. Hoy es 11 de junio. Bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. El devocional de hoy lo titularemos, Permaneciendo fieles a la verdad en tiempos de confusión. Queremos comenzar por hacer un llamado urgente para la iglesia de hoy. Vivimos en una época donde existen miles de voces compitiendo por nuestra atención. Las redes sociales, los medios de comunicación, los líderes de opinión e incluso algunas corrientes religiosas intentan influir en nuestra forma de pensar y vivir. En medio de tanta información, surge una pregunta fundamental: ¿cómo puede un creyente permanecer firme en la verdad de Dios? Esta misma preocupación existía en los días del apóstol Pablo. Al final de su vida, mientras estaba encarcelado en Roma y sabía que pronto partiría para estar con el Señor, escribió una de las exhortaciones más solemnes de todo el Nuevo Testamento. Estas palabras fueron dirigidas a Timoteo, pero también son un mensaje para cada creyente del siglo XXI. Los versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana son 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estas palabras contienen una advertencia, una responsabilidad y una guía para nuestra vida cristiana. La solemnidad del llamado de Dios. Pablo comienza diciendo: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. No se trata de una sugerencia ni de una recomendación opcional. Es un mandato solemne pronunciado delante de Dios mismo. Pablo recuerda a Timoteo que toda su vida y ministerio se desarrollan ante los ojos del Señor. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Muchas veces vivimos preocupados por la opinión de las personas, por la aceptación social o por la aprobación de quienes nos rodean. Sin embargo, el creyente debe recordar constantemente que su principal responsabilidad es agradar a Dios. Actualmente existe una gran presión para adaptar los principios bíblicos a las tendencias culturales. Hay quienes piensan que la verdad debe modificarse para no ofender a nadie. Pero Pablo nos recuerda que nuestra fidelidad debe estar dirigida primero al Señor. La pregunta para nosotros es: ¿estoy viviendo para agradar a Dios o para agradar a las personas? La vida cristiana comienza cuando entendemos que un día estaremos delante de Cristo para rendir cuentas de nuestra mayordomía espiritual. Cristo es el juez de vivos y muertos. Pablo continúa diciendo que juzgará a los vivos y a los muertos. Esta declaración nos recuerda una verdad que muchas veces olvidamos: Jesucristo volverá. Vivimos en una generación que habla mucho del amor de Dios, pero pocas veces reflexiona sobre la justicia de Dios. La Biblia enseña que Cristo vino la primera vez como Salvador, pero regresará también como juez. Esto no debe producir temor en quienes han confiado en Él, sino un profundo sentido de responsabilidad. Cada palabra que pronunciamos, cada decisión que tomamos y cada acción que realizamos tiene valor eterno. Cuando recordamos que Cristo regresará, comenzamos a vivir con una perspectiva diferente. Dejamos de enfocarnos únicamente en las cosas temporales y comenzamos a valorar aquello que tiene importancia eterna. Por eso el creyente debe preguntarse: ¿estoy viviendo de manera que honre a Cristo si hoy fuera mi último día? El mandato principal: predica la palabra. Llegamos al corazón del pasaje. Que prediques la palabra. Pablo no le dice a Timoteo que predique filosofías humanas. No le dice que predique emociones. No le dice que predique opiniones personales. Le ordena predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra tiene autoridad divina. Las opiniones humanas cambian constantemente. Las modas culturales vienen y van. Las ideologías aparecen y desaparecen. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy existe la tentación de buscar mensajes que simplemente entretengan o hagan sentir bien a las personas. Sin embargo, el propósito principal de la predicación bíblica es transformar vidas mediante la verdad de Dios. Como creyentes debemos desarrollar el hábito de estudiar las Escrituras diariamente.
No podemos depender únicamente de mensajes breves o publicaciones en redes sociales. Necesitamos alimentarnos personalmente de la palabra. Un cristiano fuerte es un cristiano bíblicamente fundamentado. A tiempo y fuera de tiempo. Pablo añade, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa estar preparados para compartir la verdad en cualquier circunstancia. Hay momentos en que hablar de Cristo será bien recibido. Pero también habrá ocasiones en que el mensaje será rechazado. La fidelidad del creyente no debe depender de la reacción de las personas. Vivimos en una cultura donde muchos temen expresar su fe por miedo a ser criticados. Sin embargo, Pablo nos recuerda que debemos permanecer firmes. No se trata de ser agresivos o discutir constantemente. Se trata de estar disponibles para hablar de Cristo cuando Dios abra una oportunidad. En el trabajo, en la familia, con los amigos, con nuestros hijos, con quienes atraviesan momentos difíciles. La pregunta no es si las personas quieren escuchar. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a obedecer. Corregir, reprender y exhortar con amor. Pablo menciona 3 responsabilidades importantes. Redarguye, reprende y exhorta. Estas palabras muestran el equilibrio del ministerio cristiano. Redarguir significa convencer del error. Reprender implica corregir aquello que está mal. Exhortar significa animar y fortalecer. Muchas personas aceptan fácilmente los mensajes de ánimo, pero rechazan la corrección. Sin embargo, Dios utiliza ambas cosas para nuestro crecimiento espiritual. Así como un médico debe diagnosticar una enfermedad antes de tratarla, la palabra de Dios primero revela nuestro pecado para luego guiarnos hacia la restauración. Pero Pablo añade algo fundamental. Con toda paciencia y doctrina. La corrección nunca debe hacerse con arrogancia. No debemos usar la Biblia para atacar personas. Debemos hablar la verdad con amor. Hoy más que nunca la Iglesia necesita creyentes que combinen firmeza doctrinal con humildad cristiana. La profecía para los últimos tiempos. Pablo advierte, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta profecía describe perfectamente muchas realidades de nuestra época. La sana doctrina confronta el pecado. Llama al arrepentimiento. Exige obediencia. Invita a la santidad. Y precisamente por eso muchas personas la rechazan. La tendencia natural del corazón humano es buscar mensajes cómodos. Mensajes que no demanden cambios. Mensajes que no confronten nuestras decisiones. Mensajes que permitan seguir viviendo según nuestros propios deseos. Pero el Evangelio auténtico transforma vidas porque confronta el pecado y dirige a las personas hacia Cristo. El creyente maduro no busca únicamente escuchar aquello que le agrada. Busca escuchar aquello que Dios necesita decirle. La comezón de oír. Pablo describe una condición espiritual muy peligrosa. Teniendo comezón de oír. La imagen es la de alguien que busca constantemente algo nuevo para satisfacer sus deseos. Actualmente vemos esto con frecuencia. Muchas personas saltan de enseñanza en enseñanza. De predicador en predicador. De doctrina en doctrina. Siempre buscando novedades. Pero el crecimiento espiritual no se produce por buscar constantemente algo nuevo. Se produce al profundizar en la verdad eterna de la palabra de Dios. El creyente sabio aprende a discernir. No acepta toda enseñanza simplemente porque sea popular. Examina todo a la luz de las Escrituras. El peligro de abandonar la verdad. Finalmente Pablo declara: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando las personas rechazan la verdad de Dios, inevitablemente terminan creyendo algo falso. No existe un vacío espiritual. Si la verdad sale, el error entra. Por eso debemos permanecer arraigados en la palabra. La mejor defensa contra el engaño no es conocer todas las falsas doctrinas. Es conocer profundamente la verdad de Dios. Cuando conocemos la verdad, identificamos fácilmente aquello que la contradice. Conclusión y aplicación práctica. Las palabras de Pablo siguen siendo tan relevantes hoy como cuando fueron escritas hace casi 2000 años. Vivimos tiempos de confusión espiritual, pero Dios continúa llamando a su pueblo a permanecer firme. La actitud correcta del creyente debe ser: amar la palabra de Dios, estudiar las Escrituras diariamente, permanecer fiel a la verdad, rechazar enseñanzas contrarias al Evangelio, hablar la verdad en amor,
Vivir recordando que Cristo volverá. No necesitamos adaptar el mensaje bíblico a los deseos del mundo. Necesitamos permitir que la palabra transforme nuestro corazón. Que cada uno de nosotros pueda responder al llamado de Pablo permaneciendo fieles a Cristo, firmes en la verdad y comprometidos con la proclamación del Evangelio. Oremos, mis hermanos. Señor, ayúdanos a amar tu palabra más que nuestras propias opiniones. Danos discernimiento para reconocer la verdad y valentía para vivirla. Permite que permanezcamos firmes en medio de una generación que muchas veces rechaza tu mensaje. Que nuestras vidas reflejen fidelidad a Cristo hasta el día de su regreso. En el nombre de Jesús. Amén.